Shall we begin? Hola a todos, bienvenido a mi canal, soy Victoria Rusia. Los que me seguís habitualmente sabéis que estoy pasando unos días de vacaciones en Crimea. Los rusos tenemos casi todas las fronteras externas cerradas. Y uno de los pocos sitios de vacaciones que podemos disfrutar los rusos es en Crimea. Por ello, la península de Crimea esos días está llena de personas rusos con ganas de pasarlo bien y relajarse. Como en todos los lugares, hay personas que viajan en familia y otras personas que viajan solas o con amigos. Hoy voy a hablar sobre estos últimos, los hombres rusos que viajan solos y de cómo actúan los hombres en Rusia para conocer a una mujer. En Rusia, si los hombres quieren conocer a una mujer, tienen que hacer ellos todo el trabajo, todo, presentarse, invitar, escribir, llamar y todo lo que os puede ocurrir. Una vez que la relación sea firme y la mujer ya puede llamar y escribir primera, pero hasta entonces el hombre tiene que hacer todo el trabajo. Cuando una mujer rusa conoce a un hombre europeo, a veces la relación puede fracasar por las diferentes costumbres que tienen cada una en su país. Para un hombre europeo es normal que una mujer coja la iniciativa a la hora de conocerse. Y es posible que una mujer escriba primera, llama primera, aunque la relación no esté afianzada. En cambio, una rusa nunca va a llamar primera, ni va a escribir. Va a esperar que el hombre lo haga para contestarle. Pero esto puede dar lugar a malos entendidos. Puede pasar que el hombre europeo entienda que la mujer rusa no está interesada porque no escribe ni llama primero, solo se limita a contestar a sus mensajes y sus llamadas. Por eso es importante cuando se empieza a conocer a una persona de otro país, explicar las costumbres de cada para que no suceden malos entendidos. Pero ahora os voy a contar lo que hacen los hombres rusos en Crimea para conocer mujeres. Ellos saben que en Rusia o cogen la iniciativa o no conocen a nadie. Es muy curioso porque los hombres se te acercan cuando estás sola, desconocen si estás casada o tienes novio, pero en realidad para muchas personas esto no importa. No sé por qué, extraña razón, ellos te ven sola y se creen que con la posibilidad de conquistarte sin pensar, tú puedes estar casado, ¿no? Es muy común para los hombres en Rusia hablar con las mujeres si pasean solas o toman algo solos en la calle, en bares. Por eso a algunos hombres rusos no les gusta que sus mujeres o sus parejas vayan a pasear solas o con las amigas, porque ya saben cómo actúan los hombres rusos y no les gusta que a sus mujeres les esté revoloteando otros hombres. Pero el hombre ruso en general no es celoso, son personas seguras de sí mismas y no piensan que sus mujeres pueden fijar en otros hombres. Se piensan que son los mejores, lo que no se dan cuenta es que una mujer hay que cuidar y atenderla siempre, no solo al principio de la relación, sino en todo momento. Voy a contar los diferentes tipos de hombres que me he encontrado en Crimea.
Para diferenciarlos entre ellos, les he llamado de diferente manera. Vamos a empezar con hombre listillo. Este tipo de hombre suele merodear por los museos y los parques cerca de museos, buscando una mujer que vaya a visitarlo y esperan pacientemente a que la presa se siente tranquilamente a relajarse en el parque para atacar y hablar de diferentes cosas relacionadas con el museo. Si observan que lo que te está contando del museo no te interesa, cambian de táctica y te empiezan a contar otras historias para intentar captar tu atención. Tengo que reconocer que el último listillo que se me acercó en el museo, al final captó algo mi atención, porque me empezó a hablar sobre viajes de Latinoamérica y le escucho interesada por si me contaba algo que me ayudará a entender mejor mis queridos suscriptores. Continuamos con el hombre problemas. Este tipo de hombre se te acerca en cualquier lugar, no le importa que estés ocupada o no. A este tipo de personas solo les importa contarte sus problemas y rápidamente te cuenta toda su vida, sin que tú apenas puedes abrir la boca para decir nada. Es muy sorprendente la necesidad que tienen esos hombres para querer hablar de los problemas que ha tenido con su exmujer, contando hasta el último detalle de su relación. El último que se me acercó me contó cuántos años tiene, y contó que su exmujer solo quería beber y fumar y que no quería tener niños y que a él le gustaba mucho los niños y que por eso se divorció. En resumen, todo un drama la vida de este hombre. Es muy curioso lo que pasa con esos hombres porque a ti no te interesa ni lo más mínimo su historia, pero como no sabes cómo finalizar la conversación, sigues escuchando pacientemente, todo pensando en tu anterior. ¡Joder, qué pesado es! En Rusia es muy común que los hombres se te acerquen en la discoteca para conocerte. Las discotecas tienen mesas y disponen de restaurante para cenar y tomar cócteles. Es normal que un hombre se te acerque y te invite toda la noche todo tipo de comidas y bebidas. Muchos pensaréis que ese hombre está pensando que al final de la noche va a tener un premio por su atención. Pero os equivoquéis. En Rusia, el 99% de hombres saben que las mujeres rusas no se van a acostar en primera noche con un hombre. Ellos solo buscan un poco de campaña agradable y pasarlo bien con la persona que está y con las amigas. Puede ser que después de esa noche se intercambian los teléfonos y vuelvan a quedar otro día, pero puede ser que no. A menudo las personas pasan tiempo en un club nocturno y este conocido no va más allá de esta discoteca. También tenemos los hombres palmera. Estos hombres te suelen abordar en la playa. Las mujeres tenemos un sexto sentido para darnos cuenta cuando nos observan. Esto suele pasar habitualmente en las playas.
Sientes que hay muchos ojos atravesando tu cuerpo. Alguna vez me he llevado algún susto porque cuando he estado tomando el sol en la hamaca, he notado una presencia cerca de mí y cuando he abierto los ojos me he dado cuenta que había un hombre cerca esperando a que abriera un ojo para empezar con el coqueteo. Como he dicho antes, todos los lugares son buenos para poder conocer a una mujer y uno que suele ser bastante utilizado es el de intentarlo en un transporte público. A estos hombres los vamos a llamar con el nombre de los paseantes. El transporte público es un buen lugar para intentarlo, ya que al estar dentro de un habitáculo no te puedes marchar y el hombre tiene tiempo para preparar la estrategia y acercarse. Esto puede ser bueno o malo. Si el hombre te agrada, puede ser bueno porque así tienes tiempo para conocer a la persona mientras que dura el viaje. Si es un poco largo el viaje, estás entretenida. Pero cuando una persona no te agrada, puede ser horrible. Se hace muy largo un viaje escuchando a una persona que no te agrada. No sé cómo será en vuestro país, pero en Rusia los hombres saben que para tener éxito en el arte de conocer una mujer, tienen que dar ellos el primer paso. Por eso, cuando ven una mujer sola, no pierden la oportunidad de decirle algo. La conversación suele comenzar con algo agradable y sin importancia, pero la finalidad casi siempre es la misma. Estas conversaciones suelen finalizar en algún tipo de invitación. Esta forma de cortejo que os acabo de describir suele ser cuando estás parada y tienen tiempo para acercarse y hablar contigo, pero también los hombres tienen otra modalidad que a veces puede funcionar. Esta consiste en que según ellos van andando te dicen la típica frase bonita. Una frase bastante común de los hombres rusos es algo así: hola preciosa, tu mamá no necesita un yerno. Casi siempre los hombres son rechazados, pero a ellos no les importa. En eso consiste el arte del cortejo, que los hombres lo intenten y las mujeres elijan. A nosotras nos gustan mucho los hombres que se arriesgan e intentan seducirte. Eso quiere decir que son hombres valientes y, como decimos en Rusia, es mejor arriesgar y perder o ganar que no arriesgar y no hacer nada. Por eso os animo a que os lancéis y lo intentéis, pero si sois rechazados, no os enfadéis ni llevéis mal rato. Y en el próximo vídeo continuaremos nuestra conversación sobre las citas con chicas rusas. Nos vemos pronto, mis queridos amigos.